del Derecho. Y muchas gracias a todos por su presencia en esta mesa de lógica. Pues el formato va a ser el siguiente: cada uno de nuestros expositores va a ir dando lo que viene trabajando, lo que trae preparado para nuestra reunión del día de hoy, y al final haremos alguna sesión de preguntas y respuestas entre el público, entre ustedes con nosotros y entre nosotros mismos. Bien, siguiendo el orden de que está planeado para el día de hoy, en este foro de lógica jurídica, pues en primer término agradecemos la presencia de Ernesto Herrera Vignola. Tengo el gusto de conocerlo desde hace algún tiempo, y es un estudiante muy inquieto, licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho y maestro en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Él trae una exposición que llama Forma Lógica y Modalidad en el Control Difuso. Bien, pues Ernesto, bienvenido. Bien, lo que Ernesto cuando empieza va a conectar, me da mucho gusto estas terceras jornadas de lógica jurídica. El doctor Enrique Cáceres ha tenido a bien la iniciativa de llevar a cabo estas jornadas de filosofía en forma continua y reiterada. En un inicio, cuando lo platicamos, el doctor y yo, teníamos la inquietud, la idea de formar grupos de trabajo en relación con la epistemología, con la lógica, con la teoría jurídica contemporánea. Y veo con muchísimo gusto que poco a poco va dando fruto esa inquietud. Poco a poco se van sumando ya nuevos amigos a la discusión, e incluso acabo de estar en Acatlán el lunes. Estuve en Acatlán, ahí sí me tocó dar exposición, y me dio muchísimo gusto el interés de compañeros y amigos también ya de Acatlán, de Aragón, de integrarse a la discusión. Eso me parece sumamente importante. Y bueno, ¿cómo vas? ¿Ya? Bien, pues ahora sí, bienvenido Ernesto, tienes el uso de la palabra. Buenos días a todos. Antes que nada, agradecer la oportunidad a la maestra Huerta y al doctor Cázares por la invitación al evento. Y pues bueno, mi tema es El objetivo es que a partir del concepto de forma lógica se desarrolle un marco de análisis para descifrar los aspectos formales y materiales en el razonamiento jurídico. Lo anterior, con base en la teoría semántica de la verdad de Alfred Tarski, la teoría de modelos de Saul Kripke y la teoría de estructuras de Gilles Scher. También se utilizó el empleo de sistemas de deducción automática Lautrec y The Tree Proof Generator. El principio de supremacía constitucional implica que toda ley y que todo acto de autoridad debe apegarse formal y materialmente a la Constitución. En el control difuso de constitucionalidad implica la obligación de que la interpretación de los jueces sea conforme a la Constitución. Esto implica que tenga una máxima congruencia material entre la Constitución, la sentencia, los conceptos de violación, el derecho afectado, los hechos fácticos y jurídicos. En términos lógicos, la argumentación que está dentro de la sentencia debe de satisfacerse en la Constitución o debe de ser una consecuencia lógica de la Constitución. Sin embargo, el problema que enfrenta esta interpretación conforme es que, según Tarski, dentro del lenguaje natural, es imposible que reconozcamos las autorreferencias que generalmente nos conducen a paradojas o
enunciados que materialmente pueden ser incorrectos a partir de una semántica de interpretación. Adicionado a este problema hermenéutico, la legitimidad democrática del Poder Judicial, a diferencia de la de los poderes ejecutivo y legislativo, que se legitima a través del sufragio, está determinada por la calidad de la argumentación de los jueces. Esto implica que esa argumentación en los casos de control difuso de constitucionalidad debe de ser materialmente congruente con la Constitución. En síntesis, este problema analítico es básicamente porque el utilizar o calificar determinados enunciados como verdaderos, ciertos, o afirmar que algo es verdadero dentro del lenguaje natural, dice Tarski que resulta sumamente dudoso y que puede conducirnos a cometer errores en el razonamiento. Adicionalmente, si concebimos al derecho a partir de un principio de supremacía constitucional, implica que el derecho es un sistema axiomático y por tanto está sujeto a las restricciones que nos previene Gödel acerca de los sistemas axiomáticos sobre la alternativa entre la completitud y la consistencia. Pero pues esto no es lo más relevante acerca de Gödel, hablar sobre este dilema de completitud, sino que también él reconoce que todo sistema debe de cumplir con los principios y reglas de la lógica en la que se está estructurado el modelo. ¿Cuál es la hipótesis de esta investigación? Pues conforme al problema analítico hermenéutico que referí, que tienen todas las proposiciones dentro del lenguaje natural, ya sean las analogías, ya sean los conocimientos abductivos, analógicos, o todo esquema que se realice dentro del lenguaje natural, pues es incapaz de ver esas autorreferencias que pueden generar autoparadojas. Entonces, por eso la hipótesis es que las lógicas de orden superior son necesarias y suficientes para justificar la validez y verosimilitud de las proposiciones normativas. También una hipótesis derivada de esto es que la jurisprudencia se puede entender a modo geométrico en virtud de la naturaleza axiomática y de la naturaleza unitaria estructural y consistencia que debe tener el orden jurídico. ¿Qué juristas han pensado esto? Pues el maestro García Maínez nos habla de que una axiología jurídica debe realizarse con base en una teoría de clases. También el maestro Tamayo nos habla de que la jurisprudencia es una sapiencia que se construye a través de los cálculos de razón. Alexi nos dice que en cuanto a las proposiciones normativas, él está de acuerdo en que se utilicen teorías semánticas, teoría de modelos, para analizar la consistencia o la verosimilitud de las proposiciones normativas. Ferraioli dice que la teoría de la correspondencia es esencial al garantismo, sobre todo para la parte en que se clasifican los delitos. Tarufo también dice que es la teoría más adecuada dentro del proceso judicial para poder entender la verosimilitud de los hechos dentro del proceso. Desde Aristóteles hasta Russell, pasando por Kripke, todos han apelado que hay una profunda relación entre las propiedades de la lógica y del lenguaje. Sin embargo, la lógica ha sido atacada o es atacada en la literatura pues muchas veces, incluso con argumentos que quieren demostrar o dudar de lo que es la consecuencia lógica, de lo que es la forma lógica. Aquí, por ejemplo, tenemos este caso donde Rami nos dice, vean que este argumento no es válido simplemente porque sus premisas y su conclusión todas son verdad. Y nos dice, todos los gatos, all cats are mammals. Some mammals are excellent swimmers. Therefore, some cats are excellent swimmers. Entonces, es lógicamente posible que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Este argumento no es lógicamente válido. Pero si formalizamos este argumento en lógica aristotélica, nos damos
cuenta de que la premisa, bueno, que el término menor está en la premisa mayor y el término mayor está en la premisa mayor. O sea que este argumento no tiene figura ni modo válido, o sea, es un argumento que carece de forma lógica. La forma lógica, decía Russell, él identificaba el concepto de forma lógica con el concepto de proposición atómica. La forma lógica nos dice, por ejemplo, Quine, que la podemos encontrar cuando traducimos del lenguaje natural a un metalenguaje de primer orden. Esto puede ser una lógica de predicados o una lógica modal. Aunque, bueno, ya se descubrió por el teorema de Shores que la lógica de predicados es indecidible, y entonces, pues, por eso, en esta investigación, estamos utilizando la alternativa de la lógica modal S5 de Kripke para analizar las proposiciones normativas, como pues, se verá más adelante. Y bueno, entonces este argumento carece de forma lógica, y vean aquí en el cuadro de acá, la forma lógica del Dari, MPSMSP. También, para entender o para poder conocer o comprender lo que es el concepto de forma lógica, Hiller nos dice que podemos comprender el concepto de forma lógica dejando fijas las constantes lógicas y variando las constantes no lógicas de un argumento. Esto sería, imaginen un esqueleto donde va variando toda la materialidad, pero el esqueleto sigue siendo el mismo, y entonces la forma lógica de ese pensamiento se preserva de un metalenguaje inferior a un metalenguaje superior. Y por eso, cuando metemos este razonamiento formalizado en lógica de predicados, lo metemos en el generador de árboles semánticos, pues nos da que es un argumento que es válido, y todo argumento que tenga esta forma va a ser válido siempre, porque es un concepto que es invariante y que son reglas de la lógica que están demostradas. Bueno, en el marco teórico, pues no me quiero meter mucho a detalle, pero es básicamente la teoría semántica de la verdad de Alfred Tarski, la teoría de mundos posibles, que de hecho Saul Kripke utiliza la misma teoría semántica de la verdad, nada más que él lo hace con relaciones de acceso entre mundos posibles. También el concepto de invarianza bajo isomorfismo y los sistemas de deducción automática Lautrec y Tree-Proof Generator. Bueno, esta es una figura de Kyle, que sería una forma lógica, si se dan cuenta, nunca cambia la materialidad, cambia el ambiente por la inclinación y todo, pero la forma lógica es la misma. Y la teoría de modelos aplicada al razonamiento jurídico en un caso concreto es la siguiente: sea un modelo U hecho en un lenguaje L, sí, solo sí es un modelo, sí. Tenemos un conjunto que es una triada de un conjunto no vacío de objetos reales y objetos posibles. Aquí en los objetos reales pues están las normas, está el conocimiento epistémico, están los hechos, está todo lo que es real. Y en el conjunto de objetos jurídicos posibles pues están los principios, los valores, las creencias, las hipótesis, las consecuencias jurídicas. Todo lo que sea posible que esté dentro del derecho está dentro de ese conjunto de objetos jurídicos. También tenemos un conjunto D, que es un conjunto de predicados, que es lo que se predica de esos objetos jurídicos reales y posibles, en ese caso concreto, con base en las mismas premisas que se están introduciendo dentro del discurso, como es el universo del discurso. Y finalmente una función que asigna valores de verdad a esos predicados sobre esos objetos. Es lo que decía Tarski, decía la nieve es blanca, sí, solo si es blanca. Dentro de ese modelo estás viendo fácticamente que la nieve es blanca, entonces asígnale un valor de verdad y por tanto puedes llamar a la nieve blanca. Bueno, los métodos, el método que se utilizó fue esto es precisamente la aplicación de estas teorías utilizando un sistema que se llama Lautrec. Aquí, por ejemplo, vemos un argumento en lógica informal que hace Douglas, en el que es un caso penal donde dice, se lo voy a leer, se encontraron rastros de piel bajo las uñas de la víctima acá en la escena del crimen. Premisa B, el examen médico reporta que la piel bajo las uñas de la víctima coincide con la del acusado. Por tanto, existe evidencia de que la piel encontrada bajo la uña de la víctima coincide con la del acusado.
Un testigo dice que vio al acusado abandonar la casa justamente después de que se cometió el crimen y por tanto existe evidencia de que el acusado dejó la casa después de que se cometió el crimen. Conclusión, el acusado cometió el crimen. Y pues nos dice Douglas que este argumento es perfectamente válido y es creíble. Entonces, si formalizamos este mismo argumento en una lógica modal, S5 queda de esta forma. Lo metemos a graficar en el OTREC para ver todos los mundos posibles que pueden surgir en este razonamiento, donde estas mismas premisas son verosímiles y válidas, y nos damos cuenta de que existen dos mundos posibles. Este es el mundo real y este es el mundo posible. Hay una relación de acceso del mundo real al mundo posible, lo que implica una relación de suficiencia. Pero también nos damos cuenta de que estos mundos se refieren a sí mismos por estas gráficas, por estas líneas, donde las mismas premisas son autorreferenciales. Y esto sucede en los tres mundos posibles donde el razonamiento es válido y creíble. En el primer mundo, efectivamente, el acusado cometió el crimen. En el segundo mundo solamente se puede concluir que había piel del acusado bajo las uñas de la víctima, y en el tercer mundo se concluye que no hay evidencia de que el acusado dejó la casa justamente después de que se cometió el crimen, y precisamente porque también aquí el OTREC nos dice en qué premisa se satisface el argumento, es en la D, porque en este mundo el testigo que dice que vio al acusado no es cierto que lo vio. En este mundo no hay una congruencia material para afirmar que un testigo vio al acusado abandonar la casa, ¿no? O sea, como pasó en ese famoso film mexicano, ¿cómo se llama? El de la película, ¿cómo era? No recuerdo la película, pero donde el testigo, era el que acusaba al chavo y no era cierto, ni siquiera lo había visto, ¿no? Entonces, aquí nos damos cuenta de que estos argumentos pues no son necesariamente ciertos, sino simplemente son posibles, y que en un mundo hay una duda razonable para afirmar pues que el acusado precisamente cometió el crimen. Este mismo formalización se llevó a cabo con un caso de muchas gracias. Con un caso de control difuso de constitucionalidad, donde el concepto de violación era que el artículo 151 de la ley aduanera no establecía un plazo cierto para emitir una orden de embargo, y por tanto aplicar el artículo 151 violaba la garantía de seguridad jurídica y el principio de inmediatez. De la misma forma se hizo un universo del discurso con las proposiciones en lógica proposicional y en lógica modal. Aquí, tuve la fortuna de hacer una estancia de investigación en el CIMBESTAB, en el Departamento de Computación, y pues ahí los matemáticos pues por el mismo concepto de forma lógica negaban la relevancia de los operadores modales en el razonamiento jurídico, y pues la maestra y yo comentábamos que sí tenían relevancia, y pues después de hacer diversas pruebas, suponíamos, por ejemplo, que los principios eran necesarios y las reglas eran posibles, nos dábamos cuenta de que el mismo argumento llegaba a mundos posibles completamente diferentes. Entonces, pudimos demostrar que sí son relevantes los operadores modales, y que con un operador modal que modamos dentro de ese argumento, se pueden generar mundos posibles diferentes dentro de esa misma argumentación. Bueno, este es el árbol de prueba obtenido en The Tree Proof Generator, a partir del razonamiento en el que efectivamente sí se habían violado los dos principios. Bueno, el ACUO, en el asunto, el ACUO, nada más resolvió sobre la seguridad jurídica, porque la orden sí la había emitido la autoridad aduanera, pero no resolvió sobre la inmediatez procesal. Entonces, al final, la sala que atrajo el caso resolvió que el juez actuaba de una manera negligente por no tener una congruencia entre los conceptos de violación que estaba alegando el postulante y
y los principios constitucionales de inmediatez y de seguridad jurídica, porque nada más resolvió una parte del asunto y no resolvió los dos asuntos. Bueno, finalmente aquí en este mismo amparo lo formalizamos en Lautrec, y en el Lautrec se generaron 17 premodelos. De esos 17 premodelos, en 4 nos aparecía que se había violado la seguridad jurídica y la inmediatez procesal, en otros salía que nada más se había violado la seguridad jurídica, en otro que nada más, en otros no pasaba que se había violado nada. O sea, pasaban muchas alternativas con ese mismo universo del discurso de premisas. Entonces, el Lautrec lo que hace es que nos permite esquematizar el razonamiento jurídico que es formalmente correcto y materialmente adecuado, y nos dice en qué premisa se satisface este modelo para poder saber si fácticamente esa premisa se está cumpliendo. Por ejemplo, en el caso de los testigos, que les comentaba del caso de Douglas, ahí es muy importante esa prueba testimonial, ¿no? Porque para Douglas él decía, sí, el acusado es culpable, ¿no? Pero ¿cuál es el grado de credibilidad de esa prueba? O sea, ¿qué tan probable es que el testigo esté diciendo la verdad? O sea, puede haber intereses y subjetivos incluso. Entonces, ahí es donde se debe de ver que se satisface la argumentación y probar, certificar esas pruebas correctamente. Y bueno, nada más para reflexionar, Alexis nos dice que todo hablante que aplique un predicado F a un objeto A debe estar dispuesto a aplicar F también a cualquier otro objeto igual a A en todos los aspectos relevantes. Esto pues no es otra cosa que la consecuencia lógica. O sea, es la misma consecuencia lógica a lo que está refiriéndonos Alexis. Y Sher nos dice, la física está acotada por las leyes de la lógica, pero la lógica no está acotada por las leyes de la física. La lógica se puede pensar sin la física, pero la física es inconcebible sin la lógica. Ningún sistema de conocimiento puede prescindir de la forma lógica, la inferencia lógica y la consecuencia lógica. Pues yo creo que estos razonamientos pues no están ajenos al campo de la argumentación jurídica, ni mucho menos del derecho. Entonces, y pues eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ernesto. Pues sí, efectivamente, ningún campo de conocimiento puede vivir sin lógica. Precisamente estas jornadas de lógica jurídica